Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy cordial desde La Paz, Bolivia, sede del Programa Regional de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer. Es para mí un gusto hoy moderar este espacio de conversación que hemos denominado Diálogos PPI. Es la tercera oportunidad en la que estamos generando este espacio que también estamos transmitiendo en este momento por Facebook Live. Es para mí un enorme gusto estar hoy en presencia de tres mujeres latinoamericanas con quienes vamos a ir desarrollando una serie de aspectos referidos a las realidades e impactos del COVID-19 en las mujeres latinoamericanas. Me gustaría comenzar la sesión de hoy presentando a nuestras tres panelistas. Comienzo por Ana Guadalupe Martínez, de El Salvador. Ana Guadalupe actualmente es secretaria adjunta del Partido Democracia Cristiana, PDC, de El Salvador, y es asesora en las comisiones legislativas de Salud y Medio Ambiente desde el año 2018 hasta el 2021. También nos acompaña Guadalupe Peralta, de México. Bienvenida. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Guadalupe se ha desempeñado como profesora investigadora en diversas instituciones de educación superior, ha diseñado, coordinado e impartido cursos, talleres y proyectos en distintos centros académicos y de investigación. Guadalupe también es consultora en temas de participación política indígena, género, educación superior y emprendimientos en localidades indígenas. Y también tenemos el gusto de contar hoy con Paola Parada, de Bolivia. Paola es licenciada en psicología, desempeña tareas en torno a la prevención de violencia en contextos familiar, depresión y trastornos psicológicos. Asimismo, realiza investigación y asesoramiento en estos y otros temas. El compromiso con su tierra la lleva a incursionar en política y gestión pública. En 2006 comenzó a trabajar en la gobernación de Santa Cruz, en el área de asistencia social. En 2010 le es confiada la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano, misma que trabaja en las áreas de educación, género, juventud, deportes, turismo y cultura. Pues nuevamente, para mí es un orgullo contar con ustedes tres en este espacio de diálogo PPI. Quisiera comenzar con una pregunta que, si bien es bastante amplia, nos va a permitir comenzar identificando algunos factores importantes para tratar el tema que nos convoca hoy. Me gustaría recoger desde la experiencia de sus tres países cuáles son los principales estereotipos y brechas de género que existen, que se pueden identificar de forma más notoria en cada uno de estos tres contextos nacionales, y qué efectos ha tenido la crisis sanitaria desatada a partir de la expansión del COVID-19 desde los inicios de este año. Ana Guadalupe, me gustaría comenzar cediéndote la pregunta. Vamos a seguir después con Guadalupe y finalmente con Paola. Le cedo la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes, buen provecho para las que están hora de almuerzo. Es un gusto y un honor estar participando en este conversatorio y gracias por la invitación y por tener a bien, pues, ponerme como una de las panelistas. Yo quisiera hablar de dos, digamos, estereotipos esenciales para poderlos enmarcar dentro de la ley de emergencia que fue aprobada por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente de la República para darle contexto a los efectos que precisamente han tenido la combinación de la ley de emergencia con los estereotipos y las brechas de género que pues las más frecuentes en el país, en El Salvador. Creo que la ley de emergencia fue dictada bien tempranamente, cuando todavía no habían muchos casos en El Salvador. Había un par de casos registrados, pero importados, que venían del exterior, y por lo tanto esa medida tan temprana y además muy drástica ha generado unas consecuencias
difíciles de cuantificar todavía en las mujeres salvadoreñas. La ley de emergencia tuvo como primer punto una cuarentena familiar obligatoria en todo el país, paralizó la economía, el transporte público, suspendió clases presenciales en todos los niveles educativos, cerró mercados, cerró fronteras y aeropuertos. Repito, cuando apenas había 1 o 2 casos registrados, importados incluso, que venían del exterior, de salvadoreños que estaban entrando al país. Limitó movimientos a las personas para abastecerse y sobre todo estableció una medida que fue después declarada como inconstitucional, que es la de establecer centros de confinamiento para los infractores e infractoras a esta ley de emergencia. Él priorizó también la atención del COVID en la red nacional de hospitales, prácticamente dejando sin salud, y eso obviamente tuvo un efecto inmediato en las mujeres de la tercera edad con enfermedades crónicas. El estereotipo más frecuente, o los dos más frecuentes, son que las mujeres deben de atender obligatoriamente al grupo familiar, la casa, los hijos y a la pareja cuando exista, creando y reforzando la doble jornada laboral, pero además en el contexto de la pandemia y en el contexto de la ley de emergencia, obviamente el confinarlas a las viviendas les creó una condición totalmente estresante y nueva, porque la mayoría de estas mujeres que no tienen otra opción más que a veces la parte informal de la economía, les impidió precisamente contribuir con ingresos a la familia, y además en El Salvador el 40% de los hogares tienen como jefe de hogar a una mujer, o sea que hay una situación de impacto brutal porque el 40% de los hogares están jefeados por mujeres, y la mayoría de ellas en el sector informal obviamente son proveedoras, no solo atienden la casa, a los hijos, no se mantienen en el hogar, tienen que salir a la calle, su modo de vida está en la calle. Ese obviamente ha tenido unas consecuencias que todavía ni siquiera las podemos valorar, porque está empezando a conocerse cómo eso ha afectado a los hogares salvadoreños. Y el otro estereotipo que es esencial traerlo a la cuenta es de que la mujer es sumisa, tiene que estar sometida. Esto es un elemento clave, porque en tema del encierro, de esa cuarentena obligatoria, cuando ha habido pareja, o sea, el estar encerrados en la casa con los hijos y el marido, ha incrementado de una manera exponencial el tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género. Es decir, que se están conociendo muchísimo, sobre todo por parte de los maestros, muchos casos de niños maltratados, niñas maltratadas, pero también de mujeres que han sufrido violencia de género, y hay un incremento de los feminicidios que todavía incluso no están totalmente cuantificados, pero sí por el número que aparecen en los medios de comunicación, hay un incremento también en el número de muertes de mujeres por su pareja. Y en el tema de brechas, obviamente la dificultad de obtener empleos formales, el menor grado de escolaridad y los empleos informales en el sector informal y también de colaboradoras domésticas ha tenido un impacto muy grande también en cómo a la mujer le ha afectado el tema de la pandemia. Yo quisiera decir que en el ámbito laboral, como se suspendió toda la actividad económica, obligaron a las empresas a cerrar, se suspendieron labores
por lo tanto se suspendieron contratos de trabajo, pero hoy, 4 meses después, resulta que ya no es suspensión, sino que prácticamente esto porque la economía, obviamente, como no se ha abierto, todavía en El Salvador estamos en la fase 1 de la ley de emergencia, o sea, la economía no está abierta, no está funcionando. Las empresas, que en su gran mayoría son MIPYMES, están sufriendo una situación de incapacidad de mantener los empleos establecidos, empleos formales, no digamos el sector informal, que ese es un tema mucho más dramático en cuanto a la situación de afectación de la actividad laboral de las mujeres. Quiero también hablar del tema salud. La pandemia ha limitado al sistema público de salud a la atención fundamentalmente de los casos de COVID-19, por lo tanto la desprotección de los niños, niñas y mujeres ha sido bastante grande. Incluso han habilitado un número, un call center para que las mujeres embarazadas llamen. Ni siquiera hay posibilidad de atención en lo que son los controles de la mujer embarazada en físico, sino que se están haciendo por la vía de un call center que tiene 2 semanas de estarse desde la declaratoria de emergencia de que no ha habido ningún control directo de las mujeres embarazadas, mucho menos atención a los niños de 0 a 5 años directamente. Y por último, decir que en la parte de la educación, el impacto en las niñas y niños, pero sobre todo en las niñas, será un retroceso enorme, porque la educación a distancia, en línea, por la vía de las nuevas tecnologías, ha limitado las posibilidades de darle continuidad a su estudio a partir de que hay un porcentaje enorme de hogares en condición de pobreza o de extrema pobreza que no cuentan con una computadora que les permita precisamente poder darle continuidad en las nuevas condiciones a su formación, a su estudio. A ver, rato, porque El Salvador es uno de los países con más número de teléfonos celulares en las familias. Hay incluso más celulares que personas. Hay 10 millones de celulares y supuestamente somos casi 7 millones de salvadoreños. Pero el asunto fundamental es que para poder usar el celular hay que ponerle una carga, y una carga tiene el valor de $1, por lo menos, de $1.05. Y una carga normalmente para darle seguimiento a una actividad escolar, pues en 1 hora se acaba, y se acaba el dólar y se acaba la posibilidad precisamente de que se continúe ese proceso. O sea que el tema del impacto de la pandemia en la educación, sobre todo en las niñas, va a ser un impacto enorme, porque va precisamente a dejar posibilitarse la continuidad de su educación para poder avanzar precisamente en sus posibilidades personales. Yo me quedaría en esto, solo quisiera volver a repetir que en el ámbito familiar, las mujeres sin empleo, sin remuneraciones, y las trabajadoras por cuenta propia, sin ingresos, con los hijos en el hogar, con la suspensión de las clases presenciales en espacios reducidos, la convivencia familiar se ha vuelto un nivel nuevo de estrés y de demanda para la mujer. Obviamente, elevado el número de casos de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Muchas gracias, Ana Guadalupe. A manera de poder garantizar que cubramos el amplio espectro de temas que queremos cubrir hoy,
Por favor, si podríamos reducir un poco el tiempo de las respuestas a un aproximado de 5 minutos. Sin embargo, ha sido muy completa y muy amplia la información y necesaria también para conocer estas circunstancias tan importantes en el caso de El Salvador. Guadalupe, te dejamos la palabra para saber más a fondo cómo está la situación en México respecto a estas interrogantes. Tu micrófono, por favor, Guadalupe. Tienes que abrir tu micrófono. Gracias. Ya está, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Saludos desde Oaxaca, México. Y pues bueno, las que se han identificado como brechas en este contexto, pero que se han acentuado más por la situación que estamos viviendo, pues bueno, podemos definir en primer término la plena autonomía económica de las mujeres, ¿no? Las mujeres en México cuentan con menos acceso a los medios de producción, a los servicios financieros y oportunidades para el pleno desarrollo de sus capacidades empresariales, ¿no? Los trabajos son más precarios, menos pagados y son segregadas a actividades que históricamente les han sido asignadas, ¿no? Las mujeres se dedican particularmente al sector terciario en actividades como la educación, oficinistas, comerciantes y servicios personales. Solo un dato, por ejemplo, las mujeres representan el 53% de personas con ingresos de hasta un salario mínimo y los hombres concentran el 70% de personas con ingresos superiores a 5 salarios mínimos. Entonces, esto obviamente se intensifica en mayor medida en el ámbito rural, ¿no? Por el acceso a la propiedad de la tierra, padecen el bajo acceso a los servicios, a la infraestructura, al equipamiento y pues bueno, se tiene que invertir más horas y más esfuerzo para que las mujeres tengan acceso a ciertos derechos, ¿no? Otra de las brechas es que las mujeres, como lo decía Ana Guadalupe también, siguen cargando con la responsabilidad principal del trabajo doméstico y de los cuidados en casa, ¿no? Se dedican 46, casi 47 horas a la semana a las labores domésticas y actividades de cuidado no remuneradas. En contra, el 15.7% de horas a la semana que aplican los hombres, ¿no? Y en consecuencia, esto lleva a que, pues, esa limitante en tiempo les provea de un menor acceso a la cultura, un menor acceso al esparcimiento, al deporte. No hay tiempo, ¿no? Hay pocos recursos económicos y también la poca capacidad o las limitaciones que tienen para tomar decisiones. Obviamente esto es más marcado en las mujeres que se encuentran en edades reproductivas, pues porque hay hijos que atender, ¿no? Hay restricciones para ejercer los derechos al bienestar y a la salud, por ejemplo, ¿no? Pues el bienestar de las mujeres se ve afectada por la sobrecarga de trabajo, las brechas de desigualdad de género, actitudes machistas, discriminatorias, obviamente la violencia y la inequitativa distribución de los servicios de salud, prácticas discriminatorias de los encargados en brindar los servicios de salud, la reproducción de los roles de género que suelen llevar a una falta de autocuidado, ¿no? México, desafortunadamente, ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Y esto, bueno, es un tema muy importante, ¿no? Y bueno, también otro de los pendientes es garantizar el aborto gratuito, legal y seguro a las mujeres en México. Bien, y
les decía, persiste la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Esto representa en México ya un problema multicausal, es un problema multidimensional. Al menos hay una encuesta muy importante, la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, y que menciona que el 66.1% de mujeres de 15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia emocional, física, sexual, discriminación a lo largo de su vida. ¿Quiénes son las más violentadas? Las mujeres en sus relaciones de pareja, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar por personas que no son su pareja, ¿no? O cualquier otro miembro de la familia, ¿sí? Entonces, pero también aquí hay que hacer una distinción porque hay mujeres pues que resultan más perjudicadas y estas pertenecen a grupos o sectores con mayor condición de exclusión, de vulnerabilidad, de riesgo. Estamos hablando de mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, estamos hablando de trabajadoras sexuales, lesbianas, mujeres con discapacidad, migrantes, población trans también, ¿no? Hay una restricción, otra de las brechas es que hay una restricción en la libertad y la toma de decisiones a nivel económico, a nivel político, a nivel personal. Y esto, bueno, lleva a poner en jaque, digamos, esta situación en la que actualmente se encuentran las mujeres, de sí, se tienen esas brechas ya acentuadas, llega la pandemia y esto visibiliza en mayor medida lo que está ocurriendo con las mujeres en México, ¿no? Particularmente otra pandemia que es la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, este panorama muy arraigado a una cultura machista, a una cultura patriarcal y sobre todo a esta falta a esta carencia de suficientes políticas públicas con perspectiva de género. Lo dejaría aquí, Bernardo. Perfecto, muchísimas gracias, Guadalupe. Paola, tu turno. Nos compartes, por favor, cuál es la situación desde tu análisis en Bolivia. Perfecto, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Bernardo, María Fernanda, gracias al PPI, un saludo a mis compañeras, un gusto verlas y también gracias a todos los que están asistiendo por escucharnos. Creo que Guadalupe y Ana Guadalupe han dado una perspectiva impecable de la realidad que sufren todas las mujeres en Latinoamérica. Creo que algo que yo quisiera aportar en este análisis es la brecha que hay entre lo urbano y lo rural en el acceso a salud en este momento. Lamentablemente, todas las acciones a las que se han dedicado nuestros países han sido básicamente para mitigar o para reducir el impacto de la pandemia y para prepararse de repente en cuestión de salud y servicios de salud, particularmente en Bolivia, ante un olvido de las autoridades generalmente a nivel nacional, de poder equipar, poder brindar mayores ítems y poder consolidar un sistema de salud que pueda, lógicamente, atender esta pandemia que creo que casi nadie estaba preparado para ella en Latinoamérica. Particularmente en Bolivia, lo que se hizo fue entrar a una cuarentena rígida, como decía Ana Guadalupe, una cuarentena rígida para poder prepararnos. Básicamente esa fue la consigna, de poder prepararnos y poder brindar todos los servicios y retrasar el impacto de la pandemia dentro de la población. Nos centramos, creo, muchísimo en salud y dejamos de lado el impacto a largo plazo que habría en la economía y más aún olvidamos el tema del impacto social. Evidentemente, las brechas en educación se han profundizado muchísimo. Pensar que en algún país en Latinoamérica en este momento se está llevando una educación medianamente adecuada es creo, bastante inocente de nuestra parte, pero más allá de eso, el acceso a la tecnología, el acceso a los recursos financieros para poder
en realidad comprar esa tecnología o acceder a las redes ha hecho que las mujeres indígenas, especialmente las del área rural, queden aún más rezagadas que las del área urbana. Creo que ese es un tema de análisis importante para que podamos ponerlo sobre la mesa, porque no podemos evaluar el impacto de la pandemia sobre las mujeres en general, sino que hay que diferenciarlos para poder hacer políticas más justas. Ahora, el impacto sobre la salud también es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto particularmente es que generalmente las mujeres o las familias que viven en el área rural llegan a los hospitales ya en situación de salud muy precaria, y es muy difícil poder rescatar sus vidas, y lógicamente vemos que llegan ya en una situación muy deteriorada de salud, pero además de eso, muy desatendidas las mujeres, porque generalmente nosotras estamos abocadas a atender a la familia, a las responsabilidades que se les da en la casa, que generalmente son todas las que tienen que ver con el trabajo del hogar, dedicadas o atribuidas solamente a las mujeres, con ese estereotipo de que además los conflictos que se dan en la familia son privados. Entonces, cuando ya llegan las mujeres a un hospital, ya se encuentran con una situación muy precaria en salud y con muy pocas oportunidades de poder hacer algo efectivo. Ahora, el otro tema que es fundamental para Bolivia es el tema económico. En el tema económico hemos tenido bastantes dificultades porque solamente hemos logrado cubrir de repente algunas iniciativas que han sido las primeras, los primeros meses, pero ya estamos entrando casi al quinto mes de una cuarentena que nos ha obligado a flexibilizar la cuarentena, a diferencia de repente de El Salvador. Y en esta flexibilización ya de la cuarentena vemos que hay un pico más alto en otras ciudades de Bolivia de contagio, pero que lamentablemente las mujeres han sido muy afectadas en materia económica, social, y lógicamente eso impacta muchísimo en cuestión de violencia. Si bien yo he visto una particularidad en mi país, no han habido tantos feminicidios. No sé qué es lo que, yo creo que va a ser un elemento de análisis, y creo que viene también por esta situación de identificar cuáles son las causas. Creo que el acceso también a recursos financieros de parte de los hombres generalmente ha hecho que esa restricción incida en menos consumo de alcohol, creo, y eso incida también en generar mayor tipo de violencia tan drástica y tan dramática. Los feminicidios se han reducido, pero la violencia lógicamente ha incrementado, y no podemos cuantificarla porque no tenemos acceso a los servicios de denuncia y atención en nuestro país, más que vía web o vía telefónica, y sabemos que es muy complicado. Eso quería aportar, Bernardo, desde Bolivia. Perfecto. Paola, muchísimas gracias a las tres. Esta primera ronda realmente ha sido importantísima para establecer un contexto general en los tres países y bueno, las problemáticas, las brechas que hemos analizado son muy diversas. Hemos visto temas sociales, hemos visto temas culturales, económicos. Lo último que has mencionado también creo que es tremendamente importante, Paola, el tema del subregistro, ¿no? Que impide tener realmente un panorama completo, por ejemplo, de cuán incidente es la violencia o el subempleo o otro tipo de problemáticas que la gente o bien no las reporta, o el Estado carece de los mecanismos para poder tener un completo panorama de cuántos casos realmente se están registrando, dependiendo el tema que se deba cuantificar. Una segunda pregunta en este sentido que me parece importante es, en el marco de la pandemia en sus países, ¿qué tipos de medidas se han logrado instaurar? Ya sea que hablemos de algunas modificaciones en la legislación, ya sea que hablemos de protocolos de prevención y protección de COVID para mujeres, ya sea de la ciudad o mujeres indígenas. Me gustaría explorar un poco en los tres casos si sus países han logrado, digamos, avanzar con medidas efectivas hacia la atención de los problemas que hemos descrito en esta primera parte.
Si te parece, Guadalupe, comienzo contigo para saber cómo está esta situación en México. Sí, sí, en el caso de las medidas que se han tomado, muchas o prácticamente todas las instituciones gubernamentales han diseñado guías, ¿no? Lineamientos, manuales para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Si pudiera referirme un poco, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas creó una guía de atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante esta emergencia sanitaria y traducida en lenguas indígenas, ¿no? Entonces son 61 en las cuales se hizo la traducción, pero también un elemento muy importante o elementos importantes figuran dentro de los poderes judiciales, ¿no? Con esta en relación a lo acentuado que ha estado la violencia de género o la violencia hacia las mujeres y niñas en este caso. Y en estas guías lo que se pretende es pues dar al menos un mínimo de protección a las mujeres que pudieran llegar a sufrir durante esta pandemia, un mínimo de protección a sus derechos, ¿no? Se fijan, las instancias de gobierno fijaron guardias rotativas, se habilitaron, estoy hablando de manera general, se habilitaron líneas de atención telefónica, se habilitaron WhatsApps institucionales para hacer denuncias. Muchas instancias se mantuvieron activas con menor número de trabajadores. Estuvieron también activos institutos o instancias municipales de la mujer. En México, existen esas instancias, los centros de justicia para mujeres, las fiscalías especializadas para la atención de delitos contra la mujer, agencias de investigaciones y números para llamadas de emergencia o para denuncias, ¿no? Entonces, eso sí, se fueron definiendo temas prioritarios, ¿no? Y también se fue salvaguardando la salud de las trabajadoras y trabajadores que tuvieran o que estuvieran consideradas como población de riesgo. Y aquí quisiera compartirles, por ejemplo, que para el caso de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un centro de educación para hombres que ejercen violencia contra mujeres. Y entonces este centro de educación habilitó una línea de emergencia 24 horas para atender las consecuencias emocionales que pudiera tener el aislamiento en los hombres, ¿no? El sentirse enojado, la ansiedad, y que pudieran ser factores que pudieran provocar o desencadenar violencia hacia mujeres o hacia la familia en general, ¿no? Obviamente se dieron en todo el país pues distintas opiniones, hubieron críticas que tendían básicamente hacia la falta de recursos, por ejemplo, para el traslado, falta de personal, el temor al contagio, por lo cual no eran atendidos, ¿no? Entonces, al menos en el ámbito urbano podemos decir que hubo una semiparálisis institucional, ¿no? Y entonces muchas actividades se trasladaron al ámbito de lo virtual, ¿no? Reuniones en diversas plataformas y las instituciones buscaron ciertos mecanismos para ayudar a la población en sus respectivas competencias, ¿no? Ya desde, decía, la atención a violencia hasta, por ejemplo, la venta de productos elaborados por mujeres en comunidades, ¿no? Y entonces, aquí también jugó un papel muy importante, pues, las mujeres como tal o la ciudadanía como tal, porque, pues, se pusieron en práctica estas formas creativas de construcción de redes, no solo para Perdón, se me fue la pantalla. No solo para la atención o salvaguarda de su integridad, sino también para hacerse de mayores recursos que pudieran
ayudar económicamente en este sentido, ¿no? Lo que sí hay también que mencionar es que, bueno, esta situación de aislamiento y de confinamiento, pues trajo también una limitante en las manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Los actos de activismo en materia de derechos de mujeres, promoción de derechos, pues bueno, ante el temor de los contagios, ¿no? Nadie quiere ser parte de la estadística, pero sí es preciso aquí mencionar que al menos en el ámbito de la justicia, de manera parcial o de manera prioritaria, fueron atendiéndose ciertos casos. No así podemos hablar, ¿no? O no podemos decir lo mismo en las comunidades indígenas, ¿no? En comunidades rurales, en donde, pues bueno, salir de las comunidades implica más tiempo, más recurso, para llegar a enfrentarse a espacios en donde pues no pueden atender porque los problemas que llevan a veces no son urgentes o prioritarios, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Guadalupe. Paola, continuamos contigo, por favor, para conocer la situación en Bolivia. Perfecto. En Bolivia en realidad se implementaron bastantes acciones, no solamente en el ámbito de salud, para poder equiparar un poco los departamentos. Bolivia tiene una particularidad. Cada región tiene bastantes diferencias y lógicamente tenemos un país con muchas precariedades en materia de salud, por lo menos solamente en 3 regiones o en 3 departamentos nuestros hay hospitales de tercer nivel. En el resto del país no hay. Y la gobernación donde yo trabajo, en el departamento que trabajo, que es Santa Cruz, tenemos 5 o 6 hospitales de tercer nivel, mientras en Pando, que es frontera con Brasil, por ejemplo, no tenemos ni un solo hospital de tercer nivel. Eso es fundamental para que podamos identificar qué tanta precariedad había en el sistema de salud, y lógicamente en este gobierno de transición, en estos últimos 6 meses se ha intentado hacer lo que se puede, ¿no? Para poder equiparar las condiciones de todas las regiones, para que podamos tener unidades por lo menos de terapia intensiva en todos los departamentos, que ha sido muy, muy costoso. Ese ha sido, creo, uno de los primeros desafíos en materia de salud. En materia de economía, lo que se ha hecho es poder dar bonos a las familias, y se han dado bonos por hijo, bonos para mujeres embarazadas también, para personas con capacidades diferentes y para adultos mayores, y después un bono universal que cubrió básicamente a toda la población. En cada municipio, en cada gobernación, en cada departamento se han hecho acciones distintas, porque como hay autonomía de gestión, básicamente se han identificado buenas prácticas, más aún en materia de seguridad alimentaria, que es una de las peores crisis que se está atravesando a partir de la pandemia. Y, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, la de Tarija, la de La Paz, Cochabamba, han hecho un diseño de políticas para garantizar la seguridad alimentaria en cuestión de dotación de alimentos. Particularmente cuando uno veía la gente que iba a recibir los alimentos, casi todas eran mujeres, en su mayoría eran mujeres, porque el 70% de nuestra población o de los hogares está sustentado por la madre únicamente, y de ese 100% también el 70% de las mujeres son informales. La informalidad en este país es muy compleja, es un número demasiado grande, porque no gozan de beneficios sociales, ni de salud, ni todas las condiciones para poder garantizar el acceso a una atención digna. Eso se quiso contrarrestar también con brigadas en todos los municipios, particularmente en las ciudades más grandes o en los departamentos más grandes, donde se llega a los municipios con la atención médica y hasta las poblaciones con la atención médica, que creo que ha sido una política particularmente acertada, porque si bien se tenía una política económica también de generar empleos, de generar consumo de los emprendimientos privados, o en realidad emprendimientos nacionales, y créditos también a las pequeñas empresas, lamentablemente en el área rural
y especialmente para las mujeres indígenas, es muy difícil salir de sus comunidades a acceder a estos beneficios. Entonces, poder llegar hasta los municipios, hasta las propias comunidades para hacer brigadas de salud y también poder carnetizar, porque el acceso a la identidad es lo que también restringe mucho poder acceder a estos beneficios, ha sido una de las políticas, creo, más importantes y que evidentemente cada región, y esto es un desafío, cada región lo hace de la mejor manera que puede, pero esas acciones tienen que estar acompañadas lógicamente con otras que tienen que ver, como decía Guadalupe, en el ámbito de la asistencia sanitaria en salud mental. Particularmente se creó una plataforma de atención a nivel nacional y a nivel departamental, en Santa Cruz particularmente, se ha creado un programa de salud mental para poder lidiar con las crisis emocionales que se tienen a partir de la pandemia y el pánico que se genera, pero también de atención a mujeres en situación de violencia y asesoramiento a nivel nacional a través, como les decía, de una plataforma donde todos los casos pueden ser atendidos y se puede brindar asistencia y asesoramiento para las mujeres y las familias en diversos temas, porque no solamente es el tema de la violencia, también el tema del empleo, muchos despidos, si bien se han hecho políticas claras para que se puedan financiar los sueldos, lamentablemente hasta que se pueda avanzar y hasta que se pueda consolidar e implementar esas políticas lleva tiempo y se ha generado una crisis económica compleja. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Paola. Antes de ceder la palabra a Ana Guadalupe, me gustaría invitar a todos y a todas quienes están conectados tanto vía Zoom como a través de la transmisión en Facebook, que nos hagan llegar sus preguntas. Para quienes están, son parte de la reunión conectados en Zoom, pueden hacerlo a través de la sección de chat. Y en el caso del Facebook Live, pueden también dejar sus preguntas en la sección de comentarios debajo del video que estamos transmitiendo en vivo. Y después de esta parte de diálogo de panel, vamos a pasar a ceder la palabra a quienes soliciten hacer preguntas. Ana Guadalupe, te dejamos la palabra, por favor. Gracias. Bueno, creo que en este tema de medidas de género tengo poco que decir porque el gobierno desde que hace el diseño estratégico de cómo enfrentar la pandemia decide que su principal objetivo es evitar muertos, porque empezó a usar el caso de Ecuador como comparativo de lo que no debía de pasar en el país, en El Salvador. Por lo tanto, se generó un ambiente primero de muchas limitaciones y drasticidad en la manera en que se sancionaba a los que no cumplían con las medidas establecidas en la ley de emergencia, y también llevó a desactivar prácticamente todos los servicios, tanto de salud como de educación, de seguridad pública, etcétera, etcétera, no digamos paralizar la economía. Y la única medida que quedó registrada en la declaratoria de la ley de emergencia es la obligación de que las mujeres embarazadas no debían de asistir a ninguna actividad laboral, ya sea instituciones públicas o instituciones privadas. Estaba absolutamente prohibido que una mujer embarazada llegara a ejercer actividades laborales, ya sea en el campo productivo como institucional. Es la única medida, digamos, con enfoque de género que en la ley de emergencia fue establecida para evitar precisamente el contagio de una mujer embarazada con las consecuencias que eso traía para la imagen gubernamental, porque todo ha sido enmarcado en cómo mantener una imagen de eficiencia en el manejo de la pandemia. Perfecto, muchas gracias, Ana Guadalupe. Voy a terminar esta primera parte con una pregunta referida a, en el marco de todo lo que hemos conversado
y mirando perspectivas a futuro. ¿Qué propuestas reales y factibles podrían esbozarse, podrían diseñarse en estos tres países? No solamente en términos de visualizar las brechas de género, sino también en consolidar, digamos, medidas efectivas de protección para mujeres indígenas y no indígenas y poder hacerle frente al COVID de una manera diferenciada, porque si algo queda claro en este análisis que hemos hecho hasta el momento es que se requiere sin duda alguna algunas medidas diferenciadas en el caso de las mujeres. Ha quedado en evidencia también el hecho de que, por ejemplo, el acceso a la tecnología toma mucho más sentido en el caso de las mujeres que viven en áreas rurales y de mujeres indígenas, por supuesto. Y en este sentido, pensando un poco a futuro, ¿qué recomendaciones harían ustedes para que se pueda implantar medidas que realmente sirvan y ayuden a sostener esta etapa tan crítica que está viviendo no solo América Latina, sino todo el mundo, frente a la emergencia sanitaria del COVID? Esta vez, si te parece, Ana Guadalupe, podríamos comenzar con el caso de El Salvador. Gracias. Yo la primera reflexión que me hago, y este conversatorio me la está permitiendo hacerla, es que las mujeres, las ONGs, las legisladoras, todo el mundo no ha tenido el detalle de reclamarle al gobierno por qué desarticuló todo lo que estaba referido a la atención precisamente al tema de salud de las mujeres, al tema de violencia intrafamiliar. Bueno, prácticamente la policía, la Fuerza Armada estaban en función de hacer cumplir las restricciones que la ley de emergencia le estableció a la población y desactivaron todas las capacidades para atender, por ejemplo, los casos de denuncia de violencia de género o los casos de denuncia de violencia intrafamiliar o en el caso de la atención primaria en salud, los controles de embarazo, los controles de la primera infancia, todo eso se anuló, se dejó de lado y no ha habido todavía una voz tanto organizada como individual para reclamar precisamente esa condición en la que le han creado a la mujer salvadoreña prácticamente un retroceso en toda ese andamiaje que le permitía por lo menos tener un mínimo de atención. Creo que una de las cosas que hay que revisar precisamente es cómo no dejar desprotegidos en un futuro, porque ahorita obviamente nos agarró sin preparación, pero frente a esta experiencia, tener claro que por cumplir un objetivo, que en el fondo es un objetivo no solo de salud, sino político, de que no hayan muertos, aparecer como el más eficiente en América Latina para manejar la pandemia, desactivó prácticamente la atención a un segmento que es el 50 y pico %, que son las mujeres. O sea, mejorar y revisar las leyes para evitar que se vuelva a producir ese vacío de institucionalidad que atiende el problema de género. La segunda medida que creo que se puede también revisar en el tema de violencia de género, la pandemia puso en evidencia la falta de mecanismos reales para atender en medio de una situación de crisis el tema de la violencia hacia las mujeres y vaya, hay una denuncia, están golpeando a una mujer, ¿quién la va a traer? ¿A dónde la van a llevar? ¿Quién? Nada de eso ha sido posible, nada de eso ha sido posible en medio de la atención a la pandemia. Entonces, creo que es una realidad que en El Salvador la debemos de asumir, que es la falta de mecanismos reales para ofrecerles una atención inicial y a largo plazo en sus procesos de reinserción a las mujeres violentadas en este caso, ¿verdad? Entonces creo que esos dos temas deberíamos de, en el caso nuestro como
salvadoreñas, pues integrarlos a nuestras conclusiones ya de un primer balance de cómo la pandemia ha afectado a las mujeres. Gracias, Ana Guadalupe. Guadalupe, seguimos contigo para analizar la situación de México. Gracias. Claro, sí, yo creo que ya esta pandemia vino, decíamos ya, a visibilizar muchos problemas, pero también a visibilizar esa necesidad de la participación de quienes en el diseño de política pública, ¿no? Entonces, tanto desde el diseño, la construcción y la implementación de políticas, creo que para este caso es necesario incluir mujeres, incluir grupos de mujeres, indígenas y no indígenas, incluir organizaciones de la sociedad civil para construir una respuesta frente a esto que está pasando, ¿no? Porque gobiernos están rebasados completamente, ¿no? Y digo, yo sé que nadie se prevé cuestiones de esta magnitud y lo estamos viviendo, pero creo que es necesario porque precisamente el COVID nos viene a recordar el aporte que han hecho las mujeres, ¿no? Los avances que se han tenido, pero también los aportes que han dado en materia económica, en materia política y particularmente en la cuestión social, ¿no? Entonces, es dentro de esas políticas, pues bueno, habría que ver, analizar la difusión de información concerniente a derechos, concerniente a la problemática actual también en lenguas indígenas, pero buscando canales para hacerlos, ¿no? En el ámbito urbano seguramente podemos acceder a los medios tecnológicos, pero no en el ámbito rural. ¿Cómo le hacemos para llegar a las mujeres en los espacios rurales? ¿No? ¿A través de quiénes? ¿A través de quiénes? Porque siempre va a haber alguien que esté a la vanguardia o que pueda liderar un espacio rural, ¿no? Bueno, en las comunidades rurales tenemos algunas tienen radios comunitarias, formas de comunicación como altoparlantes, por ejemplo, ¿no? O a través incluso de estos agentes de cambio que muchas veces los pueblos llegan a tener, ¿no? En la perspectiva de mujeres. También creo que a ese diseño de política hay que darle ese enfoque, sí de género, pero también intercultural, ¿no? Y hacer ese análisis no solo desde el escritorio, porque estamos acostumbrados ya a este diseño desde el escritorio y entonces cuando se aplica pocas veces es funcional y no resuelve de fondo lo que se pretende, ¿no? Entonces, otra de las cosas, y esto es una cuestión netamente, yo digo que es social, obviamente es una construcción sociocultural, todos estos estereotipos y la situación que nos tiene así, pero creo que habrían de existir propuestas hacia construir relaciones familiares más igualitarias, pero buscando que se incluyan masculinidades positivas, ¿no? Y que estas masculinidades positivas puedan llevarnos a ir disminuyendo el machismo, misoginia, discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, la discriminación y la violencia que han sufrido la comunidad trans en países en donde, pues bueno, hay ciertos días para que las mujeres puedan salir y ciertos días para que los hombres puedan salir. ¿Qué pasa con la población trans? Los detienen y les dicen, es que usted no es mujer, usted es hombre, entonces no le toca hoy, usted es hombre, no es... O sea, ¿qué está pasando ahí? Creo que hablar de estas masculinidades positivas en todos los aspectos como sociedad, insertarlo en la educación, puede beneficiarnos. Yo apuesto mucho a eso, ¿no? Y obviamente, haya o no haya pandemia, se tienen que fortalecer todas estas medidas de protección, de prevención, de atención y de protección a mujeres y niñas en situaciones de violencia. Y bueno, también retomar muchas de las prácticas que se están viviendo, todo este andamiaje político gubernamental tiene que considerar ahora esos espacios a los que se están recurriendo en esta situación tan lamentable,
¿no? Los hospitales han sido habilitados para atender población con COVID, pero ¿qué está pasando con las mujeres embarazadas, ¿no? Tenemos experiencia en México que tanto en poblaciones urbanas como en semiurbanas y rurales, pues están recurriendo a las parteras, ¿no? Se está recurriendo a estos métodos tradicionales y a la partería en este caso para traer al mundo a sus niños, ¿no? Y pues un tanto a la medicina tradicional para tratar de paliar o evitar todos estos impactos, tanto emocionales, psicológicos como físicos que puede tener el COVID. Entonces creo que ahí tenemos mucho que construir, hay de dónde sacar, falta tal vez voluntad política y también esa empuje de liderazgos para que esto pueda ser posible y pueda reflejarse realmente como política pública. Muchas gracias, Guadalupe. Antes de ceder la palabra a Paola para ya concluir esta primera ronda, me permito un brevísimo comentario en el sentido del trabajo de nuevas masculinidades que tú mencionabas. En efecto, esta es una iniciativa que ha crecido mucho en los últimos años en América Latina, el trabajo con hombres para destrabar la masculinidad tradicional y apuntar a nuevas masculinidades. Y realmente hay experiencias sumamente interesantes y efectivas. Y también es interesante cómo esto se puede vincular al ejercicio de la vida política, donde históricamente es un espacio dominado por lo masculino, y cómo es necesario que la reflexión sea también parte de nosotros, el género masculino. Es tremendamente importante y conozco experiencias de América Latina donde se está realmente logrando cambios muy importantes, cambios muy significativos para que esta nueva masculinidad sea un aporte en diferentes esferas. Por ejemplo, en la disminución de la violencia contra la mujer, realmente puede tener un impacto sumamente positivo. Paola, te dejo la palabra para cerrar esta primera ronda. Gracias. Bueno, básicamente creo o coincido con ambas, pero creo que lo que nos falta en todos los países latinoamericanos donde la democracia también es muy débil, es poder construir puentes de diálogo. Ese es un tema fundamental porque pareciera que trabajamos o que hacemos las políticas públicas muchas veces con oídos sordos, ¿no? Y no podemos contextualizar y adaptar e identificar diferentes y diversas realidades. Creo que una oportunidad de oro, por lo menos para Bolivia, que no tiene datos, que tiene subregistro, que no tiene indicadores, que no tiene línea de base, hubiese sido la pandemia para poder hacer también inteligencia de datos y poder consolidar información sobre cuál es la situación real de nuestra población. Lamentablemente, en Bolivia particularmente no hay una construcción clara de indicadores, de índices, de datos reales. Sabemos perfectamente que venimos de 14 años de un periodo muy oscuro de Bolivia, donde había, por ejemplo, un fondo indígena, pero que lamentablemente instrumentalizó a la población indígena y nada más, y la convirtió en momentos sociales con una connotación política. Pero a la hora de la verdad tenemos una radiografía de lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas realmente en Bolivia después de 14 años de inyección de recursos permanente. No tendríamos que tener mayores diferencias entre población indígena, no indígena, rural y urbana. Bolivia está pasando por una situación dramática porque estamos al borde de una guerra civil, estamos al borde de un colapso, de una crisis democrática muy dura, y los pueblos indígenas juegan un papel muy importante. Pero el temor particularmente mío es que se los instrumentalice como en algún momento se nos instrumentaliza a las mujeres. Entonces, la incidencia real, la contextualización de políticas públicas de forma efectiva tiene que darse a partir de sacarse un poco las máscaras y traer o poner sobre la mesa las buenas intenciones de construir países más equitativos y más justos. Evidentemente con la inclusión de las mujeres, indefectiblemente, no hay cómo trabajar sin ellas y para ellas.
porque evidentemente estamos abocándonos a trabajar en poder mitigar una pandemia y olvidándonos de todos los otros impactos que conlleva en la vida de las mujeres. Pero más allá de eso, yo creo que la realidad con pandemia o sin pandemia básicamente es similar, ¿no? Es similar. Entonces, la oportunidad quizá es ahora para poder tener políticas educativas mucho más pertinentes en cuestiones de género, de poblaciones indígenas, de poder también implementar políticas más claras de usos, costumbres, medicina tradicional, que podamos potenciarlas y que podamos también adaptarlas. Lo mismo en el tema de la justicia, en el acceso a todos los servicios que generan un Estado de Derecho y generan mayor bienestar y el ejercicio pleno de los derechos de todas las poblaciones. Creo que esa sería un poco la reflexión, Bernardo, de poder quitarnos un poco las máscaras y poder hablar francamente para que las mujeres puedan incursionar no solamente en la carrera política, sino también ejercer sus derechos en materia cultural, social, económica, de una forma efectiva y no solamente en discurso. Perfecto, muchas gracias Paola, muchas gracias Guadalupe y Ana Guadalupe por esta primera parte. Creo que ha sido realmente de una importancia muy alta la información que hemos compartido en esta primera hora. Vamos a dar paso a preguntas del público y tenemos una pregunta de Mane Soria. Mane, por favor, si puedes abrir tu micrófono y si gustas tu cámara para poder hacer la pregunta y a quién la diriges, por favor. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero brindar un cordial saludo a todos los que están presentes. Mi nombre es María René, soy de Bolivia. Soy una joven activista del colectivo Mujer de Plata de Potosí. Y pues me ha gustado mucho y he concordado con las actividades que han realizado en cada país. Estoy muy de acuerdo con que pues esta pandemia ha llegado a sobresalir todos los problemas que tenemos en nuestros países. Y pues en Bolivia, la verdad es que puedo denotar muchos más problemas que han existido. Por ejemplo, aquí en Potosí, les puedo contar así muy cortito el contexto que existe aquí. Existe pobreza extrema en mi departamento, en Potosí. En toda Bolivia existe una informalidad de un 70 y hasta probablemente el 80% por esta pandemia que ha dejado la informalidad, y el 65% de las mujeres que trabajan. Y aquí en Potosí, en informalidad, es la informalidad minera, que son de trabajos precarios. Entonces, yo he notado que una de las problemáticas probablemente más importantes han sido estas, ¿no? De la precariedad informal que existe en Bolivia. Y sobre todo, pienso que también nuestras autoridades no han trabajado en políticas públicas para trabajar con estos sectores de informalidad, sobre todo que sufren de pobreza extrema, porque ellos no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a salud. Entonces, cuando se enferman, simplemente sacan sus enfermos a la calle y los dejan morir. Entonces, muchas veces aquí en Potosí se ha realizado rastrillajes entre esta semana y la anterior semana, donde han recogido más de 145 muertos de las calles. Y después, si tocamos otro tema por el lado de las personas que sí tenían un trabajo digno antes de la cuarentena, entonces ahora están trabajando en teletrabajo. Entonces, se realizó un decreto supremo, el decreto supremo 4218, que habla sobre el teletrabajo, que contiene 13 artículos. Yo no sé cómo están trabajando en los otros países donde viven ustedes, pero en mi país no se ha tomado en cuenta el estrés laboral que existe con el teletrabajo para las mujeres, porque sí es importante realizar un análisis para tomar en cuenta el estrés que tienen que compaginar las mujeres por la carga familiar que existe en casa y aparte por la jornada de trabajo de 8 horas que tienen. Entonces, este me parece un tema muy importante porque no se ha tomado en cuenta para las normas y las políticas públicas que se han realizado en torno al teletrabajo. Mi pregunta iría dirigido a cuáles han sido las políticas públicas que han manejado en sus países. En mi país, como les cuento, son 13 artículos. Paola Parada me dará la razón. Han sido 13 artículos, ha sido un decreto supremo que ha salido casi a principios de la cuarentena rígida.
Entonces se realizó esta ley de teletrabajo, pero no se ha tomado en cuenta esos detalles de cómo está viviendo el estrés una mujer en su casa. Entonces, ¿cómo se suma este estrés a que esta mujer tenga que vivir y que algunas mujeres tengan que vivir también con un enfermo de coronavirus en su casa? Entonces, aparte, tenemos el estrés de tener niños menores en casa, tenemos el estrés de trabajar 8 horas, cumplir con las labores del hogar y también con el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mane. Realmente es muy interesante la pregunta. Propongo comencemos con Paola, ya que estamos más en el contexto boliviano, y Ana Guadalupe y Guadalupe pueden complementar también, porque el tema también es transversal a todos nuestros países. Paola, adelante, por favor. Bueno, creo que tiene toda la razón, Mane, gracias por su aporte. Por eso es que en principio de la intervención yo quería mostrar en realidad qué tan diversa es Bolivia. Hay regiones como Potosí, como Oruro, como Pando, como les decía, que no tienen acceso ni siquiera a condiciones de salud que sean dignas. Pero evidentemente lo que ella dice es fundamental, cómo podemos nosotras las mujeres lidiar con ¿no? En el sentido de que si teníamos trabajo y lamentablemente no podíamos cumplir con los requerimientos, han habido muchos por más claras para poder a todos los prestadores de servicios en realidad, o a todos los empleados. Lamentablemente eso creo que es importante también acotar, ha habido muchísimos despidos, ha habido un retraso en el tema de créditos para poder ganar esos despidos, en la verdad, si no se implementan, quedan en nada, quedan en buenas acciones, y lógicamente centrarnos únicamente en evitar que el sistema de salud colapse, ha hecho que de repente no miremos la integralidad de las cosas, particularmente en Santa Cruz, que entiendo que en Potosí ha sido distinto. Se instaló todo un mecanismo para salud mental donde psicólogos y psiquiatras llegaban hasta la casa de las personas, no solamente con COVID, sino que así demanden y que necesiten servicios de salud mental, porque esto es muy importante. Las personas que han tenido problemas o que tienen problemas crónicos de salud mental se han quedado totalmente abandonadas. Uno puede salir a la calle en Santa Cruz o supongo en el resto del país y vas a ver personas que deberían haber estado totalmente medicadas y tratadas con calidez, con calidad, y lógicamente atendidas en centros especializados, que están por las calles y que están divagando. El problema de salud mental se ha profundizado muchísimo porque el pánico y el miedo se ha apoderado de nosotros, y era imposible hacer que lleguen estas personas a centros de salud para que sean atendidos, porque directamente los médicos no estaban atendiendo otras especialidades solamente el COVID, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante aprender primero de que con el teletrabajo ni el profesional más destacado ahorita o muy poca gente puede saber cómo funciona la información y de la comunicación. Entonces pensar en el teletrabajo ya fue un estrés para absolutamente la mayoría de la población, que no conoce estas herramientas, que no sabe, que tiene que aprenderlas sobre el camino. Y para las mujeres, como dice Mane, ha sido muy complejo, porque así como estamos con la cámara apagada porque debemos tener un montón de niños corriendo detrás nuestro y debemos tener una persona de la que estamos a cargo y que tenemos que poder lidiar, que son realmente estresantes. Todos los decretos que se han hecho, yo creo que más allá de todas las medidas que se han hecho en todos los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional, como yo les decía,
pueden tener la mejor intención, pero tienen que estar adaptadas a la realidad. Y la única forma de que podamos adaptarlas es escucharnos, ¿no? Escucharnos. El gran problema ahora, además de todos los otros años anteriores y de toda la historia, el gran problema ahora es que los conductos de diálogo están casi cerrados y que lamentablemente son impuestos, pues, ¿no? Ahorita las instituciones toman las decisiones, yo soy parte de una institución también pública de la gobernación, pero tomamos las decisiones y en el camino como que vamos regulando si es que alguien se queja o si es que alguien reclama. Y lamentablemente eso hace que las mujeres estemos en condiciones más precarias aún en todos los sentidos y lógicamente en lugares donde más se siente, porque más allá de todas las cargas que tenemos, es ahí donde se genera la mayor violencia por la frustración que se tiene, por el estrés que se tiene, no saber lidiar con todos estos otros aspectos de la vida laboral y lógicamente del confinamiento obligatorio de todas nosotras, ¿no? Y de toda la población. Gracias, Paola. Ana Guadalupe, tus impresiones desde El Salvador, por favor. Bueno, contarles que hace 2 meses se aprobó una ley para normar el teletrabajo aquí en El Salvador. Pasó en estudio durante varios meses antes de la pandemia y se generó una prisa por sacar la ley precisamente a partir de la cuarentena domiciliar obligatoria y la existencia en el país de una cantidad importante de call center que atienden empresas multinacionales. Aquí es una de las fuentes de trabajo para los jóvenes bilingües, las empresas que contratan a los jóvenes para atender esos call centers. Entonces el teletrabajo se convirtió para los call centers en una necesidad para evitar cerrar las posibilidades de mantener activa la empresa. Por lo tanto, la ley ya estaba discutida, ya estaba presentada y solo fue cuestión de un mes más para discutir detalles. No había reflexionado, como lo pregunta la amiga de Bolivia, sobre el estrés producido a las mujeres. Las discusiones fundamentales se fueron en el uso del equipo, quién lo paga, si el empleador o el empleado, el costo de los servicios, porque la electricidad, esto, lo otro, que obviamente se incurren por laborar desde casa. O sea, se fueron por la parte de la legislación y la norma más genérica, sin un enfoque de género, y creo que es importante esta reflexión, al menos a mí me va a servir muchísimo, porque voy a leer con detenimiento lo que se aprobó y tratar de integrar precisamente el tema del estrés producido a las mujeres de estar trabajando desde casa. Interesantísimo. Creo que en El Salvador sí ha creado una condición nueva, porque repito, hay muchas empresas multinacionales con call center bilingües aquí en El Salvador, y eso evitó que despidieran casi a 15,000 jóvenes, porque les permitió atender desde casa la actividad laboral de ellos. Muchas gracias, Ana Guadalupe. Y cerramos esta pregunta con Guadalupe desde México. Te voy a pedir muy breve, ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, así que ya en unos minutos debemos ir cerrando el espacio, pero adelante, por favor, Guadalupe. Querida Guadalupe, tu micrófono está cerrado, por favor. Gracias. Me pasa. Bien, decía, aquí lo que podemos destacar son estas líneas de atención, tanto a hombres como a mujeres, por parte, pues bueno, del Instituto Nacional de las Mujeres, pero también por parte de las secretarías de las mujeres de cada uno de los estados en el país. Pero yo creo que aquí esta cuestión del teletrabajo y las crisis y el estrés que puede generar en toda la familia, porque realmente es en toda la familia, con mayor énfasis en mujeres, pues bueno, creo que
denota esta condición y estos estereotipos en los cuales hemos estado viviendo, ¿no? Y de los cuales hemos estado hablando también. Y de ahí la importancia de esto que ya mencionábamos hace un rato, ¿no? La educación, reeducación, desde las escuelas, pero también desde casa, ¿no? De la asignación de estas labores, estas tareas dentro del hogar. Si en espacios urbanos la mujer tiene una doble hasta triple jornada laboral, entonces en esta situación de confinamiento, pues es acrecentado todavía más, ¿no? Y aquí apelaría mucho a esta cuestión humana, ¿no? A cómo estamos como personas construyéndonos, pero también cómo estamos solo tratando de alimentar muchas veces lo que puede ser benéfico de forma material, ¿no? O sea, dejando mucho de lado lo que tal vez en esta situación pudiese ser disfrutable, ¿no? El estar en contacto o el estar con toda la familia en la actualidad, pues ahora resulta que ya no es tan grato, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Particularmente como responsabilidades más de unos que de otros. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a dar paso a una última pregunta de Guadalupe Escobar. Por favor, Guadalupe, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara y elaborar tu pregunta. Por lo que veo es para Ana Guadalupe del Salvador. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Aquí ya son la 1 y algo. Gracias por el espacio. La pregunta no solo va para Ana Guadalupe, sino va bien para las tres. Yo soy salvadoreña y como mujer también quiero hacer énfasis en un punto muy importante, y es que en el país se ha dado también un grave, o más bien se ha limitado la participación de las mujeres por medio de la sociedad civil. Acá ahora las mujeres estamos siendo agredidas desde la Presidencia de la República y ya no vemos aquellas manifestaciones de mujeres reivindicando nuestros derechos. Y es porque el temor se ha infundado tanto en la sociedad civil que no ha permitido que las mujeres puedan salir y reivindicarse. Así como se ha venido ganando espacio, ahora, a raíz de esta pandemia, las mujeres lo hemos perdido. Quiero saber cómo ha sido la situación en los otros 2 países de las ponentes y también dejar por establecido que la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad civil organizada es medular en un Estado de Derecho y en una democracia participativa y representativa, siendo las mujeres la mayor cantidad de población mundial, y aquí en El Salvador pues somos más de la mitad. Nos hemos visto afectadas, jugando roles al mismo tiempo, cansadas hasta las ojeras por acá, ¿verdad? Pero eso ha sido a nivel mundial. Sin embargo, creo que el retraso que nos ha traído también en la defensa de los derechos de las mujeres ha ocasionado que aquí, lastimosamente, hayan tantas muertes de mujeres por violencia doméstica, porque como bien lo dijo Ana Guadalupe, los espacios se cerraron por completo, se nos cerraron por completo. También hay un gran porcentaje de mujeres que, estando embarazadas en cuarentena, no han podido acceder, no han podido tener acceso a una verdadera salud, y también el tema de la salud mental de las mujeres, porque es importante eso. Con eso cierro, pues también saludarlos desde El Salvador. Dios bendiga y nos provea siempre muchos espacios como estos para que las mujeres podamos hablar y podamos contar las verdades que están sucediendo en nuestros países. Solamente, gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Bueno, tenemos tres Guadalupes tocayas en el espacio. Ana Guadalupe, comencemos contigo si te parece, seguimos con Paola y cerramos con Guadalupe, México. Gracias. Poner en contexto para que Guadalupe y Paola puedan contestar de acuerdo a las experiencias propias en sus países. El presidente actual ganó con digamos, con un sesgo muy millennial, usando mucho las redes, tenía todo un mecanismo
montado de troles para repetir una consigna, y finalmente pues logró que calara en la mente de la mayoría de salvadoreños que los dos partidos grandes que tradicionalmente se habían alternado en el poder, todos eran ladrones, todos eran sinvergüenzas, y que los políticos había que irlos a quemar en una hoguera pública. Ganó, pero ahora resulta que todo ese andamiaje lo ha usado para meter miedo, intimidar a todos los opositores, a los críticos, tanto políticos como de la sociedad civil. Y hay muchas mujeres, Guadalupe viene de ese segmento, Guadalupe Escobar, de sociedad civil, que empezaron a salir a defender precisamente los espacios democráticos, el Estado de Derecho, la necesidad del diálogo como un mecanismo para intercambiar y lograr consensos y enfocarse como país en resolver la pandemia, pero todo eso no ha tenido efecto. El tipo es increíblemente audaz, de malcriado, de grosero, y pone a sus troles nomás. Sale una mujer, porque hay varias de mucha calidad en la sociedad civil, a dar una opinión y le caen terriblemente, y pues no solo con una opinión, sino denigrando, hablando del físico, creando estereotipos de las mujeres en relación precisamente a las que tienen el valor de expresar sus puntos de vista, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto es que Guadalupe está haciendo la pregunta, ¿verdad? Cada vez es más insultante y no hay manera de parar ese tipo de, digamos, uso de la democracia de manera agresiva, y además no solo agresiva, sino que limitante de los espacios de opinión. Gracias, Ana Guadalupe. Paola, tus impresiones, por favor. Bueno, me llama poderosamente la atención de que El Salvador esté pasando por algo similar que Bolivia, o Bolivia por algo similar que El Salvador. Creo que una reflexión muy importante es que tenemos que aprender a innovar. Tenemos que aprender a innovar, aprender a comunicarnos, aprender a ser más efectivos en un mundo que es totalmente distinto del de hace 10, 15 años atrás. Particularmente cuando nosotros comenzamos a trabajar fundando nuestro partido, evidentemente, el cara a cara, el puerta a puerta, el poder escucharnos, el poder tener diálogos presenciales era como que lo más importante para la población, la cercanía, las manifestaciones así, cara a cara, por así decirlo. Ahora, lamentablemente, la tecnología nos está jugando a favor y en contra. A favor, ¿por qué? Porque evidentemente nos conecta, nos acerca, hace que podamos llegar con nuestro mensaje de una manera más inmediata. Ya no hay tiempo en este momento, ya todo es inmediato, todo requiere resultados extremadamente rápido y pronto, y eso hace que lamentablemente los radicalismos entren en efervescencia. Esos radicalismos que te pueden montar un video en media hora y que te pueden contar una mentira en un segundo y que pueden desprestigiar todo un movimiento político, social, de reivindicaciones, y que hace que evidentemente las mujeres seamos un objetivo o un target muy, muy vulnerable, muy débil. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad entran, como ustedes dicen, ¿no?, a dar un currículum histórico de nuestra vida personal de repente, y ya dejamos de ser personas, dejamos de ser dignas de escuchar, sino más bien estamos ya directamente atosigadas, atropelladas y como que callan nuestra voz, porque lamentablemente ahí vienen un montón de elementos culturales y machistas que hacen que las mujeres nos callemos ante cualquier situación de violencia ejercida a través de la culpa, ¿no? De la culpa y de nuestra vida privada. Pero creo que
es importante que busquemos la forma de innovar para seguir luchando por nuestros derechos. Particularmente en Bolivia, evidentemente, nadie ha hecho manifestaciones de ningún tipo, más que ahora que las vemos hace unos 10 días, que lamentablemente esto viene de un fraude electoral de Evo Morales, que ahora, lógicamente, ante poder quitar su personería jurídica del MAS por haber infringido la norma electoral, salen los movimientos sociales y, en teoría, los pueblos indígenas instrumentalizados por el MAS a bloquear todas las regiones. No pasan ambulancias, no pasan insumos médicos, se está muriendo la gente por esta situación. Entonces, creo que el momento de las mujeres para que podamos innovar y crear nuevas soluciones es ahora. El mundo ha cambiado totalmente y una de las formas más importantes de poder crear nuevos liderazgos ficticios, que son básicamente de televisión a partir de un discurso y de una imagen creada a través de las redes, desmoralizar todos los movimientos y reivindicaciones, y parece que la historia se reescribe a partir de estos nuevos líderes, y toda la política pública buena, toda la política pública que se hubiese hecho y política partidaria está venida a menos, porque es muy fácil ahora en las redes decir una mentira y decir que todos los políticos somos malos, que toda la política que se ha hecho antes ha sido pésima y que venimos a inventar la pólvora. Creo que eso está pasando con bastantes líderes emergentes, generalmente líderes más jóvenes que nosotros, que utilizan estas plataformas y, como usted dice, Ana Guadalupe, con una serie de trolls que hasta ahora nosotros no hemos podido controlar, o no sabemos cómo hacerlo siquiera, no entra en nuestro imaginario que podamos tener un ejército de gente posicionando acciones que no son reales y que no son ciertas. Evidentemente en Bolivia se ha dado esto, y creo que la reflexión es cómo innovamos los movimientos de mujeres para seguir luchando por nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Muchas gracias, Paola. Y cerramos esta pregunta con Guadalupe. Adelante, por favor. Tu micrófono, querida Guadalupe. Otra vez. Coincido plenamente en esto que comenta Paola, ¿no? Cómo innovar en un escenario en donde, bueno, vivimos en una cultura, en un quehacer político y una práctica política de 3 decenios atrás, y donde, pues, las condiciones de las mujeres como tal, pues, han cambiado, ¿no? Pero la práctica política no, ¿no? Entonces nos encontramos en un escenario común, digamos, en nuestros países, en donde se está limitando la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de estos derechos, ¿no? Y también se está limitando que son básicamente, o que son quienes realmente van a promover estos derechos de mujeres, ¿no? Ante un escenario en donde también el mismo gobierno está limitando, por esta pandemia o por otras causas, se está limitando también los presupuestos para las instancias, en este caso, para el tema de mujeres, ¿no? Y de mujeres indígenas. En el caso de México, para los presupuestos a la Red Nacional de Refugios, a las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Además de, bueno, esta entorpecimiento, digamos, de organizaciones de sociedad civil, pero también de estas mujeres líderes, ¿no? Yo creo que a partir de eso, en México al menos, la cuestión de la paridad ya tiene que visibilizarse con acciones sustantivas, ¿no? Con acciones políticas que realmente puedan beneficiar, ¿no? Que vengan de mujeres para beneficio de mujeres, ¿no? Y cambiar un poco de esa agenda que tenemos, porque si bien muchas mujeres han incursionado y en el ámbito de la política, todavía pareciera que tienen este chip, ¿no? De los 80s, de los 70s, todavía en términos
políticos y de patriarcado, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de este diálogo que ha sido realmente muy productivo, muy ilustrador en cuanto a lo que sucede en tres contextos nacionales de América Latina, tres contextos bastante diferentes, pero es interesante también el hecho de que siempre encontramos problemáticas en común y en el intercambio de ideas podemos ir encontrando algunas propuestas de cómo encarar mejor la compleja situación que le está tocando vivir a América Latina y al mundo en estos momentos. Antes de concluir, quisiera pedirles a todas las personas que tan amablemente han participado hoy de este evento Zoom que puedan encender sus cámaras para poder tomar una pequeña foto de grupo de manera virtual. Esto también nos sirve como respaldo para nuestras actividades. O sea que bueno, a ver si vamos a esperar un momento a que todas las personas que lo deseen puedan encender sus cámaras. Bien, muchísimas gracias. Entonces, les voy a dar un conteo. Vamos a sacar una fotoimpresión de la pantalla en 3, 2, 1. Ahí va. Listo. Si alguien más todavía desea hacerlo. 3, 2, 1. Segunda impresión. Perfecto. Bien, con esto, a nombre del doctor Georg Dufner, director del PPI, del Programa Regional de Participación Política Indígena, nuestro enorme agradecimiento a Paola, Guadalupe, Ana Guadalupe y a todos los participantes en esta oportunidad. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes este espacio. Desde Bolivia, un abrazo fraternal para toda esta hermosa América Latina. Y que vengan pues días mejores para tanto las mujeres indígenas y no indígenas de nuestra región. Muchísimas gracias. Agradecer también a mi colega María Fernanda Rebollo, que me ha estado apoyando en la gestión de esta actividad. Gracias, Maffer. Y buenas tardes a todos y todas y que sea hasta muy pronto. Gracias. Buenas tardes.